El MacBook Air siempre se ha visto como el MacBook pensado para estudiantes o el MacBook que normalmente todo el mundo acostumbra a recomendar para estudiantes. Desde que se presentó por primera vez hasta estos últimos años, siempre hemos recomendado el MacBook Air para estudiantes y el MacBook Pro para profesionales. Pero tengo que decir que esto está cambiando. Y creo que el primer aviso de Apple en este sentido fue en 2022 cuando por fin decidieron cambiar el diseño del MacBook Air. Yo era una de esas usuarias que habían tenido un MacBook Air, de hecho mi primer Mac de la historia que jamás he tenido fue un MacBook Air, pero nunca me había gustado ese diseño redondeado, ese acabado redondeado que tenía, porque cada vez que lo cogía me daba la sensación de que no estaba cogiendo un ordenador. Pero bueno, esto son cosas totalmente superficiales. La cuestión es que a día de hoy no existe una diferencia de diseño que realmente marque la diferencia entre el MacBook Air y el MacBook Pro. La única diferencia real es en términos de tamaño, porque el MacBook Air está disponible en el modelo de 13 y 15 pulgadas, mientras que el MacBook Pro M3 está disponible en 14 y 16 pulgadas. Entonces la diferencia en cuanto a forma y diseño está en el tamaño. Y no solamente en el tamaño, sino en el peso y también en el grosor de los dos dispositivos. Y vamos a hablar de la pantalla porque creo que he tenido un viaje bastante interesante con los tamaños de pantalla en los diferentes MacBooks que he tenido. Estuve utilizando, por ejemplo, durante 4 años un MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel. En el momento de comprarme ese MacBook Pro estaba viviendo en Estados Unidos, no tenía ninguna intención de comprarme un Mac de mesa porque no sabía cuánto tiempo me iba a quedar allí y necesitaba algo que fuera portátil. Pero error, la pantalla de 16 pulgadas a mí personalmente me resultó demasiado. Además, cuando iba de viaje, por ejemplo, en avión y volvía a Barcelona para visitar la familia, una de las cosas que me pasaba muchísimo es que era un portátil tan grande que prácticamente no cabía en la bandeja del avión. Y ya no hacía falta que fuera en un avión para darme cuenta lo incómodo que era, sino que también cuando iba a una cafetería, cuando me lo llevaba a la biblioteca. Además de hacer un montón de ruido, porque utilizaba Intel, además de eso, también me daba cuenta de que era un poco más aparatoso por el tamaño que tenía. Así que dije nunca más una pantalla tan grande, y ahora que llevo ya unos meses utilizando el MacBook Pro de 14 pulgadas y que estas últimas semanas he estado probando el MacBook Air de 13 pulgadas, tengo que decir que no hay nada como un tamaño de pantalla de entre 13 y 14 pulgadas para un MacBook si lo vas a utilizar no solamente en casa, sino también fuera de casa. Además hay que tener una cosa en cuenta aquí. El MacBook Air M3 es muy ligero, es más ligero que el MacBook Pro, es más pequeño que el MacBook Pro, lo cual te da la ventaja de que fuera de casa, en una biblioteca, en el tren, en el avión, en una cafetería, no vas a tener problema para encontrar un espacio en el que trabajar, y cuando vuelvas a casa no hace falta que continúes trabajando en una pantalla de 13 pulgadas si no te apetece. Puedes conectar hasta 2 monitores externos, cerrar la pantalla de tu MacBook Air M3 y trabajar con una pantalla más grande. Y después del diseño, del tamaño, de la portabilidad del MacBook Air M3, vamos a hablar del rendimiento. Y no lo voy a comparar con el MacBook Air M2. No sé vosotros, pero yo cuando me compro un portátil no espero cambiarlo al cabo de 1 año, ni al cabo de 2, y si puede ser tampoco al cabo de 3. Lo que intento es hacer una inversión que me dure al menos 5 años. Y bajo mi punto de vista, el MacBook Air M3 es la excusa perfecta para aquellas personas que todavía estén en Intel. Fuera bromas, la era Intel ha quedado atrás, los chips Apple Silicon son mucho mejores, han demostrado ser muchísimo mejores, ya no solo por rendimiento, sino también por temas de batería. Y el hecho de que Apple tenga el control del hardware y del software hace que al final la experiencia de usuario sea mucho mejor. Pero si, por ejemplo, hacemos la comparación con el MacBook Pro M1, el MacBook Air M3, que es este de aquí, es hasta un 60% más rápido. Y si lo comparamos con el mejor MacBook Air que todavía tenga Intel, es hasta un 13% más rápido y tiene hasta 6 horas más de batería. Así que creo que la comparativa se tiene que hacer con un poco de perspectiva. Y otro punto importante, retomando lo que os decía al principio, de que creo que la distancia entre el MacBook Air y el MacBook Pro cada vez está más junta, cada vez están más cerca, porque antes decíamos que el MacBook Air era solo para estudiantes y yo creo que eso ya no es así. Y el motivo por el que eso ya no es así es en gran parte por los chips Apple Silicon y por el M3. En un MacBook Air puedes llevar a cabo tareas intensivas para editar con Final Cut Pro, editar fotografía con Photoshop, con Affinity Photo, puedes incluso realizar modelaje 3D, puedes desarrollar aplicaciones con Swift, puedes trabajar con modelos de Machine Learning en Python. Las posibilidades son muchas, con lo cual creo que
el MacBook Air ya no está tan lejos del MacBook Pro. Eso sí, si estás pensando en comprar un MacBook Air M3 por el tema de la portabilidad, porque ese punto de portabilidad más que te ofrece respecto al Pro crees que te va a venir bien, pero a la vez le vas a apretar con tareas un poquito más intensivas, como estas que te estaba diciendo, entonces te recomiendo que no elijas el modelo base de 8 GB de RAM, sino que vayas a por el de 16. Si vas a utilizar tu MacBook Air M3 para tareas un pelín más intensivas, si vas a utilizar mucha multitarea, si vas a editar vídeos en Final Cut, si vas a editar fotografía, si vas a compilar código, si vas a utilizarlo para temas de análisis de datos, puede que los 8 GB del MacBook Air M3 base te queden cortos. Y en ese sentido, creo que merece la pena hacer un gasto adicional por los 16 GB de RAM, que van a hacer que en el largo plazo tu Mac dure más y le puedas sacar mucho más rendimiento. Y además de este tipo de tareas, si eres de las personas que en su trabajo, en el día a día, en los estudios, utilizas aplicaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo Microsoft Copilot, que se puede utilizar en el Mac, utilizas ChatGPT, utilizas FreeChat o otras aplicaciones de este estilo, se pueden utilizar perfectamente y van a funcionar de maravilla para mejorar tu productividad también en el MacBook Air M3. Entonces, después de decir todo esto, ¿para quién es el MacBook Air M3? Repito, creo que ya no es solo para estudiantes. Creo que el MacBook Air M3 es un ordenador muy potente, sobre todo cuando añadimos esos 16 GB de RAM más que en el modelo base, esto hay que admitirlo, y que le puede venir muy bien, sí, a estudiantes, pero también a personas que vayan a utilizar el portátil para realizar tareas mucho más dedicadas y que a lo mejor pues necesiten realmente ese punto de portabilidad que el MacBook Pro no ofrece, porque es un poco más pesado, es un poco más grande y bueno, hay usuarios que realmente valoran muchísimo la portabilidad. En mi caso personal no veo tanto la diferencia entre llevar en el día a día el MacBook Pro o el MacBook Air, pero si eres un estudiante o profesional que te mueves mucho en el día a día, vas de un sitio para otro, necesitas mucho esa portabilidad, pero además necesitas utilizar aplicaciones intensivas y apretarle un poquito más al dispositivo, entonces el MacBook Air M3 puede ser una buena opción. Espero que este vídeo os haya ayudado un poco más a ver cuáles son las características del MacBook Air M3 y también en realidad a despejar un poco de dudas entre la gama Air y la gama Pro, o al menos cómo está ahora mismo. Si os queda cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios, la intentaré responder y como siempre nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!